Muy buenas. En el manual Simploqué, escrito por Gustavo Bueno, Alberto Hidalgo y Carlos Iglesias, y publicado por Ediciones Júcar en 1988, se expone la que creemos que podría ser considerada como la teoría del conocimiento del materialismo filosófico. Esta teoría del conocimiento se basa en una concepción dialéctica y materialista del proceso de conocer. Según el materialismo filosófico, los dos términos en juego en el proceso de conocimiento son las ideas de sujeto-objeto, como ideas pivote en torno a las cuales giran los problemas que se puedan plantear al tratar del tema del conocimiento. A partir de aquí se han constituido históricamente dos grandes posturas epistemológicas: el realismo, que entiende el conocer como un reflejo del objeto y de sus relaciones, y el idealismo, que sostiene que el objeto, o al menos las categorías que lo estructuran, son aportaciones del sujeto. Por ejemplo, mientras que un realista podría afirmar que la ley de la gravedad simplemente está ahí, reflejada en nuestra mente, un idealista diría que tal ley depende de cómo el sujeto organiza la experiencia mediante esquemas a priori. Frente a estas posturas epistemológicas, el materialismo filosófico sostiene que es necesario considerar que el sujeto, o más bien convendría decir los sujetos, S1, S2, Sn, se nos manifiesta como la misma forma de unidad de los objetos. Estos serían, pues, múltiples también, o 1, o 2, o n, y recíprocamente. O sea, el sujeto constituye la propia unidad de los objetos y los objetos la propia unidad de los sujetos. Esta unidad residiría en la propia actividad de construcción de los objetos, que llegan a constituirse como tales en el seno de la actividad subjetiva, que no es nada, por otra parte, al margen de las mismas legalidades objetivas que brotan necesariamente de los objetos, constituyéndolos. El materialismo filosófico, por tanto, ve el sujeto, los sujetos, como la misma unidad de los objetos, y recíprocamente. El sujeto no es un agente trascendental que aplica leyes mentales a datos sensibles, como proponía Kant, sino que es la misma trama de relaciones entre percepciones, operaciones y estructuras, en niveles cada vez más complejos de organización. El sujeto se forma en y a través de los objetos con los cuales opera, y los objetos a su vez se constituyen como tales en el curso de esa actividad. Por tanto, el hecho de conocer es un proceso real del mundo, en el que los sujetos van constituyendo el mundo de modo intersubjetivo o suprasubjetivo y paralelamente con él la propia subjetividad de los sujetos. En el proceso de conocimiento, los sujetos construyen los objetos, pero esa construcción no es libre ni arbitraria, es una construcción guiada por las propias leyes objetivas del mundo material, tal como estas leyes se imponen a los sujetos en el proceso de operar y manipular los propios objetos. No se puede, por tanto, sostener que la mente sea un simple espejo de la realidad. Tampoco tiene sentido afirmar que el mundo es solo un conjunto de percepciones subjetivas. Por ejemplo, sería absurdo reducir el conjunto infinito de los números primos a una serie de pensamientos personales. Estas entidades abstractas, como las leyes lógicas, las relaciones morales o el sistema de una lengua natural, no existen como cosas físicas ni como contenidos subjetivos internos. Forman un entramado ideal, una especie de retícula estructural sobre la que se organizan tanto los fenómenos exteriores como los procesos que experimentamos con anterioridad. En cualquier caso, estas estructuras ideales no son algo separado de los mismos objetos, sino las mismas relaciones objetivas y proporciones objetivas que se imponen a las operaciones cuando operamos con los objetos. Cuando yo percibo aquí y ahora al sol, un objeto, este aquí y ahora es necesario anularlo como elemento que nos puede llegar a explicar totalmente el mecanismo de mi percepción del sol, porque esta percepción es necesario concatenarla con otras percepciones anteriores y con las de otros sujetos, en cuanto mi percepción de ahora está mediada siempre por esas otras percepciones sin las cuales mi percepción de aquí y ahora carece de sentido. Así diremos que el sol empírico, el sol aquí y ahora, es real porque está siendo vinculado por mí a través de esquemas perceptuales que ligan mis otras percepciones pretéritas del sol con las presentes e incluso futuras, y por supuesto que también las ligan con otras percepciones que pertenecen a otros sujetos,
e incluso también a otros animales. Por lo tanto, el sol termina siendo una construcción que solo cobra sentido en el margen de estas estructuras ideales que nos formamos concatenando diferentes percepciones. En cualquier caso, los esquemas a través de los cuales yo ligo mis diferentes percepciones y con las percepciones de los demás tienen siempre un carácter histórico-cultural. Percibo el sol a través de mitos, saberes mágicos, ideologías, etc. No es el ojo el que ve, sino el logos a través del ojo. Del mismo modo, no es la atención la que selecciona los objetos del entorno, sino el logos histórico-cultural a través de la atención, etc. El proceso por el cual los objetos se dan o se determinan a los sujetos está necesariamente mediado por el contexto histórico-cultural. Los sujetos conocen y actúan desde marcos históricos concretos que condicionan las categorías con las que interpretamos el mundo y los medios técnicos con los que lo transformamos. La razón humana, en este sentido, posee un carácter histórico-cultural. Opera desde saberes situados, aunque estos saberes en su desarrollo pueden también modificar en efecto las estructuras histórico-culturales que los envuelven.